salario precario, compartiendo piso con 30 y pico años y con lo que nos dan las obras. ¡Fuera buitres de nuestros barrios! Nos están echando de las ciudades. No podemos vivir. Es terrible, estoy enfadada. Los precios de la vivienda por las nubes, los buitres, los bancos y los caseros haciendo su agasto, los salarios estancados, cada vez más porcentaje de trabajadores pobres. No me queda mes al final del sueldo. Las grandes ciudades y las zonas de playa convertidas en parques temáticos para los turistas. Las cifras macroeconómicas, bien, gracias. De las cifras microeconómicas, pues mejor, no hablemos. España va como un cohete, dice el presidente. El precio de los alimentos también van como un cohete. La sanidad pública cada vez más deteriorada. Aumento de un 17% de la partida para la sanidad privatizada de Muface. La ley de dependencia se hace mayor de edad en diciembre. Las prestaciones siguen siendo ínfimas. La salud mental sufre una segunda pandemia. La cobertura pública prácticamente no existe. Hace unas décadas, ser joven era una etapa precaria de la vida. Ahora, ser joven parece que se extiende hasta la jubilación. Mientras tanto, un gobierno que no gobierna. Un gobierno que no hace nada y cuando hace algo es para atrás. La jubilación tiene que ser compatible con trabajar, dicen. Las bajas laborales tienen que ser más flexibles para que podamos trabajar enfermos. Trabajar incluso con una incapacidad permanente, ¿verdad? Intentaron meter un recorte a las pensiones de los mayores de 52 años. No lo veíamos desde M. Rajoy. Hay que construir más casas, aunque haya 4 millones de viviendas vacías. Los promotores tienen que saber que hay negocio para ellos, dice la ministra de Vivienda en la cadena SER. Pido a los caseros solidaridad con los inquilinos, dice la misma ministra. Y mientras tanto, la corrupción. El que no tiene problemas de vivienda es el novio de Ayuso, ¿verdad? Que vive con ella en un dúplex pagado con mordidas. Entran con el Maserati por el garaje, eso sí. El PP y el PSOE hacen las mismas políticas de vivienda y roban igual. Parece que hubiéramos vuelto a 2011. Las sesiones de control de 2011 también. Dimita, señor Sánchez. No, dimita usted. Hay que ver lo que roba su partido. Pues el suyo, ni le cuento, corrupto. Y tú más. Eso sí, para repartirnos el poder judicial, para eso sí nos ponemos de acuerdo. Si se trata de gastar miles de millones de euros en armamento porque lo pide la OTAN, por eso no nos vamos a pelear, ¿verdad? Que hay que proteger los negocios de la monarquía mano a mano y en un cuarto oscuro, como Soraya y Rubalcaba, ¿se acuerdan? Nos decimos de todo en el hemiciclo, pero tampoco vamos a poner en peligro las cosas importantes, ¿verdad? Los inmigrantes ilegales, deportados. Los fondos buitre como BlackRock, bienvenidos. En la guerra de Ucrania, pues haremos lo que diga Estados Unidos. El genocidio en la Franja de Gaza, ¿de qué genocidio me está usted hablando? Israel es un país amigo y Ferreras y Ana Rosa son grandísimos profesionales del periodismo. La transición fue ejemplar. Pasamos de una dictadura a una democracia en una tarde y el 23F, el rey, nos salvó a todos. Digan lo que digan los audios de Bárbara Rey. Feijóo es muy de derechas y Pedro Sánchez es muy de izquierdas, pero en los asuntos de Estado todos somos muy de centro. Todo funciona como siempre, todo atado y bien atado. Ustedes circulen, que se les escapa el autobús y llegan tarde al trabajo. Pero de repente, un domingo, la gente sale a la calle. Caseros culpables, gobierno responsable, basta de desahucios, sus negocios nuestra miseria, empresas de desocupación, sicariato inmobiliario, tú en un zulo y Ayuso sin regular los alquileres, nos roban la vivienda, pan y techo a justo precio, la vivienda es un derecho, no un negocio, nuestra clase necesita vivienda gratuita, casas para vivir, no para especular, Madrid y Barcelona llenas de gente y llenas de consignas. Los más viejos del lugar recordamos algo que pasó hace 13 años. Hubo tiendas de campaña y gritamos cosas parecidas, les cuentan a los más jóvenes. No somos mercancías en manos de banqueros, sin trabajo, sin futuro, sin miedo. Los políticos nos mean y los medios dicen que llueve. Lo llaman democracia y no lo es. No somos antisistema, el sistema es anti nosotros. No queda pan para tanto chorizo. Entre capullos y gaviotas nos han tomado por idiotas. PSOE y PP, la misma mierda es. Al día siguiente de la manifestación, artículo en el diario El País. El gobierno quiere alejar un nuevo 15M de las calles. Como siempre ocurre con el periódico Deprisa, la periodista tiene fuentes del PSOE. Que el 13O no se convierta en otro 15M.
Este es el objetivo del gobierno. Las juventudes socialistas serán combativas sobre vivienda en el Congreso del PSOE. Alguno lee y recuerda entre risas esa enmienda a favor de la República que presentan siempre las juventudes socialistas. El gobierno no podrá seguir la estela de las reivindicaciones más extremas que este domingo expandieron por las calles, sino poner cortafuegos para que no prendan, escribe la periodista del País. ¿Queda claro o hacemos un dibujo? Como ocurría en 2011, ni unos ni otros entienden nada. Por mucho bombardeo mediático contando lo que no es, la gente no es idiota y la realidad material se puede tocar con los dedos. En el Parlamento y en las calles se respira un aroma de fin de ciclo. Y algunos piensan que el siguiente podría recomenzar igual que empezó este. Sánchez repite 4 veces desde el escaño que ellos son la izquierda y Federico Jiménez Los Santos escribe un artículo en El Mundo que titula así: ¿Vuelve Podemos? Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Aquí estamos, un jueves más en La Base, este pobre presentador con un año más, una vuelta al sol más en sus espaldas, cada vez más viejo y decrépito, pero con las mismas, si no más ganas de seguir dando guerra. Irene Zugasti, ¿cómo estás? Bueno, muchas felicidades, lo primero. Bueno, pues hoy vamos a ver un poco qué similitudes y qué diferencias hay con ese escenario que se abrió hace 13 años. Manu Levín, ¿qué dice la prensa de todo esto? Pablo, bueno, hoy estamos de cumpleaños, felicitad todos a Iglesias, que cumple 46 años y le encanta cumplir años, así que todo el mundo a felicitarle en las redes sociales. Nosotros vamos a tirar un poco del hilo del editorial que has hecho en esta sección y vamos a, leer algunos titulares que nos dan una idea del paisaje en el que nos encontramos. Es duro tener ya el jamón dado la vuelta y ya una parte de la segunda parte del jamón ya cortada. En fin, Ina Afinogénova, tú que todavía eres joven, ¿qué nos traes? Bueno, les propongo salir del país de los jamones. Vamos a Francia, vamos a Alemania, vamos a ver en qué condiciones está la cosa, si hay suficientes motivos para montar un 15M ahí también. Hoy estoy muy contento porque nuestro invitado de hoy es todavía más viejo que yo. Íbamos a la misma clase en COU, se llama Pablo Elordu y es el coordinador del Salto y pues bueno, también tiene que haberle dado la vuelta al jamón. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. No repitió Pablo Elordu, lo que pasa es que él es unos meses más viejo. Yo pensaba que hay un repetidor ahí, digo, wow. Éramos buenos los empollones. Éramos empollones. Vamos. Bueno, pues el escenario por lo menos se le parece. Un bipartidismo ensimismado en la degradación de su debate, una crisis de vivienda que atraviesa las mayorías sociales y una Europa entregada a sus élites y muy lejos de su ciudadanía. Y además, como telón de fondo, un régimen de guerra y de genocidio. Hace 13 años, el movimiento 15M podría compartir muchos de los lemas y eslóganes que se coreaban en las últimas movilizaciones de este fin de semana. Ya saben, esa recua de comunistas levemente alfabetizados que en solo una década puso patas arriba el régimen de 1978. Que no lo digo yo, que lo decía Federico Jiménez Los Santos esta semana en El Mundo. Ya saben que en la historia las cosas a veces se repiten o algunas veces riman y van de la farsa a la tragedia. Tras tanta tinta vertida sobre el cambio de ciclo y tanto interés político por el cerrojazo a las consecuencias del 15M, parece que podríamos entrar en un escenario con bastantes similitudes al de entonces, ¿verdad, Zugasti? Verdad. Bueno, comencemos por lo evidente, la crisis del bipartidismo. Y para muestra un botón, nuestro compañero Víctor Redondo estuvo ayer en la sesión de control del Congreso de los Diputados y aquello se pareció más a un ping-pong sobre corrupción PP-PSOE que a una sesión de parlamentarismo. El informe de la UCO sobre el caso Ábalos y la condena a Eduardo Zaplana por la trama de corrupción del caso Erial son los últimos episodios de una larguísima lista de casos que confirman eso de que no hay manzanitas podridas, sino una cesta entera, que es el régimen del 78. ¿Veis cómo el argumentario se repite y se repite? La corrupción, el caso Koldo, Isabel Díaz Ayuso y su pareja saqueando las arcas públicas madrileñas, el Luceño y Medina o el resto de casos de venta de material sanitario durante la pandemia nos dan la medida de todo esto. Ni en un contexto de emergencia como aquel, la corrupción dejó de ser la práctica habitual. Si hoy ustedes encienden cualquier tertulia televisiva o radiofónica, esa palabra, corrupción, está de nuevo en el centro
de todos los debates. Gürtel, Filesa gritaba hoy, 2024, Pedro J. en Antena 3, vuelven los clásicos. Vuelven hasta las sombreras. Y mientras, de gobernar, de hacer políticas públicas valientes, de transformar las condiciones de vida de la ciudadanía, de eso nada. Esta legislatura del PSOE y de su apéndice, el experimento Sumar, está marcada por la inacción gubernamental y la diferencia entre el decir, el tuitear, y el hacer. Y la gente no es tonta, por eso los reproches en ese sentido se sienten en protestas como la de la vivienda o el movimiento antidesahucios de los últimos días, o contra los últimos anuncios en materia de legislación laboral, contra medidas como por ejemplo esa llamada baja laboral flexible, que permitiría compatibilizar una baja médica con la situación de trabajo activo. Vamos, que hemos pasado de debatir sobre la reducción de la jornada laboral y la ampliación de las políticas de conciliación corresponsable a debatir sobre si uno debería trabajar estando enfermo con una incapacidad permanente o no. Qué fuerte. Y recordemos que también se intentaron recortar las pensiones a los mayores de 52 años, o recordemos también aquel errorcito de este verano del Ministerio de Igualdad en la Ley de Paridad que facilitaba el despido a quienes habían acogido una reducción de jornada para conciliar y cuidar. Pero ya sabéis, si lo hace el PSOE es un errorcito fácilmente corregible, así que circulen que aquí no hay nada que ver. Y hasta ahora, por cierto, eso es todo lo que ha hecho el Ministerio de Igualdad por nosotras, amigas. Eso es recoger premios por la legislatura anterior, pero no se puede vivir eternamente de las rentas. Otros sí hacen más, ya saben, como dijo José María Aznar, el que pueda hacer, que haga. Y en la punta de lanza, el experimento neoliberal de Madrid, donde el modelo privatizador no solo ha dinamitado la sanidad pública, las universidades privadas se están multiplicando, mientras la universidad pública se vacía de recursos, la educación concertada está devorando a la escuela pública y la desigualdad entre ricos y pobres es la más grande de toda España. Esta desigualdad que comentas de Madrid, Pablo, se debe, por supuesto, en parte también a la elevada concentración en Madrid del capital societario y a su política fiscal, a la ausencia del impuesto sobre el patrimonio, las exenciones del impuesto de sucesiones, en fin. Para que nos hagamos una idea, 200.000 euros separa la renta de los barrios más ricos de los más pobres de la capital. El modelo de Viva la Libertad, carajo, de Javier Milei tiene un espejo en la Puerta del Sol, así que no lo busquen en otros lados porque ya está aquí. Y de vuelta al tema de la inacción, ante lo evidente, recientemente, por ejemplo, otro ejemplo, veíamos cómo la ministra de Sanidad era incapaz de articular ni siquiera un discurso, no ya una acción, que se ponga de frente ante la privatización del derecho a la salud que bien conocemos en Madrid. Y lo mismo puede aplicarse, por ejemplo, en materia de vivienda, donde la única medida aprobada desde el Gobierno hasta ahora, se lo contábamos el lunes, como sucediera también con medidas como el freno a la inflación y a la subida de precios, es inyectar dinero público al mercado para que vuelva de nuevo a manos, en este caso, de los rentistas o de las grandes cadenas comerciales. Nada, absolutamente nada, que implique mirar de frente a los poderosos y disputarles sus privilegios. Otros que también hacen y que añaden complejidad a este escenario respecto al que estamos comparando, el 15M, es el Poder Judicial, ese actor clave también durante este ciclo post-15M para garantizar que todo quedaba atado y bien atado a costa de la guerra sucia, judicial y mediática contra quienes disputaron el tablero político. Ha costado mucho poner en el foco la evidencia de que el Poder Judicial es un operador político de primer orden en España, pero hoy es ya un clamor. Y ahora que todos y todas, hasta el presidente del gobierno, sabemos pronunciar la palabra lawfare, la realidad es que tampoco se ha hecho nada para evitarlo. La verdad es que no. Es más, se ha vuelto a repartir el Consejo General del Poder Judicial, bipartidismo judicial de nuevo, y aquí paz y después gloria y pelillos a la mar, incluso aunque el propio Tribunal Supremo ayer mismo imputara al fiscal general del Estado para proteger a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, una medida inédita que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público en democracia. Pero tranquilo, fiscal general del Estado, que de negar el lawfare también se sale. Por cierto, que vaya portada se han marcado las compañeras del Salto con este tema y os la dejamos. Todo esto ocurre además con una coyuntura internacional mucho más compleja que la de 15M, con una Europa entregada al régimen de guerra. La adhesión absoluta del gobierno a las posiciones marcadas por la OTAN hacen palidecer al Aznar de las armas de destrucción masiva. El gobierno de Sánchez, la vicepresidencia europea de Borrell entregada al gasto militar y el Ministerio de Defensa de Margarita Robles han sido de lejos el gobierno más otanista de los que ha tenido España.
Y eso ya es mucho decir, ¿eh? El gasto en defensa ha superado cualquier umbral conocido, tanto en las partidas del propio Ministerio de Defensa como en todo lo que es ese gasto oculto, ¿no? Aparte, y se calcula que se ha elevado un 62% en los últimos 6 años para cumplir, entre otras cosas, con las exigencias de la OTAN. El genocidio en Palestina, sin embargo, ha mostrado las costuras y la hipocresía de toda esta política internacional y esta diplomacia progresista y feminista de la que presumía tanto Sánchez. España, pese a lo que diga el presidente, no ha dejado de vender armas a Israel en los últimos meses. Ha sido incapaz de tomar una sola medida diplomática rotunda con el gobierno sionista y frente a la movilización y el rechazo social, solo ha hecho unos gestos simbólicos. Que a estas alturas no sirven ni para salvar los muebles, más bien son un ejercicio de cinismo insoportable, habiendo 41.000 muertos y muertas sobre la mesa. Y otra coyuntura internacional que no hay que desdeñar es la de la Europa de las fronteras, las deportaciones y el racismo institucional, que pretende situar la inmigración como el gran problema social, gracias al trabajo, lo sabemos, de los operadores mediáticos indispensables para decidir qué es susceptible de ser un gran problema público y quiénes son los responsables. Pero a veces la realidad es tozuda y pese a todas las entrevistas a Desocupa y todos los relatos sobre inquiocupas y anuncios de alarmas, el sentido común llama a la calle, como el pasado domingo, y señala a los responsables, a los rentistas. Porque en esta coyuntura que dices, Manu, no debemos tampoco ignorar el crecimiento tolerado de los discursos de odio, de la violencia ultra, de los fascistas sin cordón sanitario alguno, que han servido a veces como excusa electoral y como espantajo que agitar si había la oportunidad. Pero ahora muchos, revestidos de antipolítica, con ese discurso tan peligroso de que todos son iguales, hacen ganancia de pescadores a río revuelto y ello se traduce en que ellos, los fascistas, tienen más escaños, más portadas, más poder y más impunidad. Si les dejamos, claro, porque el Estado feroz, como dice Pablo Elorduy, no tiene cara, pero sí muchos nombres. Villarejo, García Castellón, Grande Marlaska, Eduardo Inda, Ana Rosa Quintana. No es un poder en la sombra, es bien visible en las calles, en los medios de comunicación, en los tribunales, en ciertos despachos, pero hay que tener el coraje de mirarlo de frente y de querer de verdad combatirlo. No voy a citar a Niemöller otra vez, pero sí, hablando de Estado feroz, nos acordamos de Pedro y el lobo, aquella fábula de un muchacho que de tanto decir que venía el lobo, finalmente nadie terminó por creerle cuando efectivamente el lobo feroz ya estaba allí. Cuando surgió el 15M, muchos nos dimos cuenta de que Pedro y el lobo en realidad eran la misma cosa. Gracias, Zugasti. La corrupción está en todos los estamentos de todas las instituciones de la democracia, desde el rey hacia abajo, y que realmente ellos se lo guisan, eso ellos se lo comen. Se acabó el tiempo de los políticos, es el tiempo de las inquilinas y vamos a bajar los precios, les guste o no, con una huelga de alquiler. Manu Levin, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bipartidismo. El Mundo. El PSOE y el PP pactan renovar el Consejo General del Poder Judicial 5 años después. 10 vocales para cada uno. Pues como el artículo 135, Manu, las cosas importantes con la derecha. 10 para ti, 10 para mí. Propagandas que riman. Cadena SER 2007. Zapatero, : el gobierno ha situado a España en la Champions League de las economías del mundo. Cadena SER 2024. Pedro Sánchez, : la economía española va como un cohete. La economía va como un cohete. ¿Y la economía real de los hogares cómo va, Manu? Europa Press. La OCDE avisa de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en España. Me sobra mesa a final del sueldo. ¿De qué me suena eso? Radio Intereconomía. Los precios de las viviendas actuales rozan los de la burbuja inmobiliaria. El Economista. Madrid entra en una nueva burbuja inmobiliaria. Los precios de compra y alquiler baten todos los récords. Onda Cero. Se compra menos vivienda y el precio sigue subiendo. ¿Hay una nueva burbuja inmobiliaria en España? Ahora, ¿estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria como en 2007? De la burbuja de las hipotecas a la burbuja de los alquileres. El País, ayer mismo, 8 de cada 10 jóvenes recortan su gasto en salud por culpa de la vivienda. La razón, 4 de cada 10 jóvenes sienten ansiedad al no poder acceder a la vivienda. El País, los jóvenes necesitan el 108% del sueldo para vivir solos. El Economista, la propiedad de viviendas entre los jóvenes cae un 37,5% de 2011 a 2022. No vas a tener casa en la puta vida, decían aquellas pegatinas de V de vivienda con una estética que inspiró la que posteriormente usaría Juventud sin Futuro en 2011, ¿verdad? Era el año 2006. Aquel año España construyó más viviendas que Francia, Italia y Alemania juntas. Eso provocó la mayor burbuja económica de la historia de este país, la burbuja inmobiliaria.
Así fue, vuelta en el DeLorean a 2024. La paradoja de las casas vacías. 4 millones de viviendas sin habitar en una España donde la falta de techo desboca los precios. Gente sin casa, casa sin gente, cantaba Silvia Pérez Cruz. Y la propuesta tanto de PP como de PSOE frente a esta situación, tanto de ABC como de El País. Hablaba Ina hace un momento de aquella fiebre del ladrillo. La Sexta, el Banco de España calcula que hacen falta 600.000 viviendas nuevas en España hasta 2025. A poner otra vez a funcionar las hormiganeras, qué buena idea. Construcción y corrupción. Público. El PP registra su querella contra el PSOE en la Audiencia Nacional por corrupción. El Plural. Las 7 páginas y 39 causas de corrupción con las que el PSOE desmonta la querella del PP. Los Soprano. Desde Alberto González hasta Moreno Bonilla, pasando por causas tan notorias como Kitchen, Gürtel, Púnica, Tandem, Lezo o Novo, entre otras muchas. La Vanguardia. El gobierno ve al PP carcomido por la corrupción e intenta sacarse con zaplana la espina de Ábalos. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, recuerda los casos Gürtel, Púnica o Kitchen y advierte que la formación de Feijóo siempre ha sido condescendiente con la corrupción. Tú eres más corrupto. No, tú eres más corrupto. Bipartidismo. Unos te roban y los otros lo mismo. Mientras tanto, se archiva la última investigación abierta a Podemos. El caso Neurona. Lo llamaron y se cierra un ciclo. Podemos limpio y el PP-PSOE otra vez hasta las cejas de corrupción. ¿Vuelta acaso a la casilla de salida? Austeridad. El diario.es. El Parlamento Europeo apoya el nuevo corsé fiscal en el que los sindicatos ven la vuelta a la austeridad a la Unión Europea. Los sindicatos de España, Francia, Italia y Bélgica calculan que las nuevas reglas fiscales supondrán unos recortes o subidas de impuestos por un valor de 72.900 millones en esos 4 países. Claves, otra noticia del diario.es, claves de las nuevas reglas fiscales, más flexibilidad y margen para inversiones, pero obligados a reducir deuda y déficit. Euronews. La Eurocámara da luz verde a las nuevas normas fiscales de la Unión Europea entre temores de una vuelta a la austeridad. Se viene un nuevo ciclo de austeridad en el jardín, esta vez de la mano del régimen de guerra. Recortes. El País. El gobierno propone crear una nueva baja laboral flexible que permita trabajar parcialmente. El gobierno progresista quería recortar derechos laborales, vaya por Dios. El Economista. Díaz mantendrá el recorte en la pensión de los mayores de 52 años en paro. El gobierno progresista quería recortar las pensiones. Radio Televisión Española 2012. Báñez invoca a la Virgen del Rocío para salir de la crisis. El Plural 2014. Ana Botella también se encomienda a la Virgen para solventar el paro. El Diario.es 2024. La ministra de Vivienda reclama solidaridad a los caseros ante el aumento del alquiler. Les pido que se hagan cargo. Shataka 2024. El plan del gobierno para bajar el precio del alquiler de vivienda en España. Pedir a los caseros que sean solidarios. Bueno, os he traído aquí una serie de titulares de ayer y hoy, que diría Bugs Bunny. ¿Qué hay de nuevo viejo? Diría también Bugs Bunny. Que me he limitado a leer. Si os parece que hay algunas rimas con la década pasada, están solo en vuestra imaginación. Y yo, en lugar de ponerme a hacer aquí diagnósticos o augurios que serían muy osados, vamos de nuevo simplemente a escuchar los que ya están haciendo ellos mismos, el bipartidismo mediático. Lo escuchábamos también al principio. El País, 14 de octubre, día siguiente de la movilización por la vivienda. El gobierno quiere alejar un nuevo 15M de las calles, que el 13 de octubre no se convierta en otro 15M. Ese es, dice El País, el objetivo del gobierno. Hace casi 3 lustros, un movimiento de indignación dentro y fuera de España cristalizó un 15 de mayo de 2011 en el que sobre todo los jóvenes, pero no solo, desbordaron las plazas de las ciudades para protestar contra un sistema económico injusto que dejaba a millones de ciudadanos en la cuneta. La vivienda, su escasez, sus precios desorbitados en venta y alquiler, ha reunido ahora a decenas de asociaciones que este 13 de octubre de 2024 han llenado las calles con gritos y pancartas contra las administraciones central, autonómica y local. Pero la intensidad de la manifestación se ha centrado en la primera, el gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo sabe desde hace meses que este puede ser un escollo inesperado y hará lo posible para que el movimiento no se lo lleve por delante, según se desprende de conversaciones con distintos interlocutores. El gobierno no podrá seguir la estela de las reivindicaciones más extremas que este de domingo se expandieron por las calles, sino poner cortafuegos para que no prendan. Estas asociaciones, que no llevan la rúbrica de partidos, piden una huelga de alquileres. El debate está abierto y la coalición de gobierno ha empezado a dar pasos para que la calle no le desborde y tome cuerpo el espíritu del 13 de octubre, como hace 13 años nació el del 15.
El gobierno quiere alejar un nuevo 15M de las calles. Pues se les ve un poquito nerviosos. ¿Y qué van a hacer para alejar un nuevo 15M? ¿Tomar alguna medida que resuelva la crisis de vivienda y que aplaque los ánimos? No, hombre, eso no. Hacer el teatrillo de que las juventudes del PSOE sí que quieren regular los alquileres y que hay una pulsión rebelde, transformadora y radical dentro del PSOE. ¿Recuerdan la enmienda a favor de la República que las juventudes socialistas llevan presentando no sé cuántos años? Era yo de las juventudes comunistas cuando se hablaba de esto, y fíjense lo viejo que soy, se hará décadas de esto, para que parezca otra vez que el PSOE no es un partido monárquico. Venga, hombre. La vivienda, dice El País, será un asunto central en el Congreso del PSOE de noviembre. En esta ocasión, Sánchez es su principal impulsor. Las juventudes socialistas de España, además, han dado la voz de alarma y este domingo han estado en las marchas. Avisan a sus mayores del PSOE. La organización juvenil será combativa en el próximo Congreso del PSOE en lo que a vivienda se refiere. Señalan en un comunicado los jóvenes socialistas, cuyo secretario general, Víctor Camino, estuvo en la protesta. La organización juvenil socialista quiere estar a pie de obra. Se sienten concernidos y nada ajenos a las quejas de los jóvenes y de todas las edades que ayer salieron a la calle. El gobierno tendrá su apoyo, pero azuzarán en el próximo Congreso del partido para que las propuestas de vivienda que se aprueben sean valientes. El Ejecutivo sabe que Podemos estará muy presente en la calle y en el Parlamento con esta bandera. Españoles, españolas, no se preocupen y sobre todo no escuchen a cierta organización política. Tranquilas, que las juventudes del PSOE van a azuzar en el próximo Congreso del partido. Van a azuzar muy fuerte, así que todo el mundo tranquilo. Bueno, El País, nada más y nada menos, hablando en un titular de que el gobierno trabaja para desactivar movilizaciones y alejar un nuevo 15M. Ahí tenemos a la progresía y veamos a la otra pata del bipartidismo mediático, lo adelantábamos también al principio. Atención a esto, Federico Jiménez Los Santos. Es radio. Federico a las 7. Vuelve Podemos con las manifestaciones por la vivienda. Federico analiza las manifestaciones por la escasez de vivienda y los precios del alquiler, que recuerda mucho, dice el titular de Es Diario, a la aparición de Podemos. Escuchamos a Federico. Que pasó ayer y lo que barrunto que está pasando. Por decirlo sencillamente. Vuelve Podemos. Vuelve Podemos. Es decir, la manifestación está grotesca contra los precios de los alquileres. ¿Pero cómo creen que empezó Podemos? ¿Cómo creen que empezó Podemos? Pregunta Federico a su audiencia y lo desarrolla en una columna del Mundo que citábamos al principio. De los perroflautas a los pisoflautas, dice Federico. Vuelve Podemos. Todo apunta, otros dirán apesta, a la resurrección de Podemos, la recua de comunistas levemente alfabetizados que en solo una década puso patas arriba al régimen de 1978 y entró en el gobierno del PSOE, al que quiso sustituir como partido mayor de la izquierda hasta que su líder, Pavlenin, que hoy cumple años, deudo de Teherán y Caracas, fue apuñalado por la que él eligió como sucesora antes de ser enterrado en las urnas por Ayuso. Suena desde que altos cargos socialistas y comunistas encabezaron una manifestación contra la carestía de la vivienda, sobre todo de los alquileres, que en muchos aspectos, dice Federico, recuerda el mito fundacional del 15M, supuesta cuna podemita. Los pisoflautas, nuevos indignados, tienen a muchos jóvenes detrás y un problema que para arreglarlo exige aceptar la realidad. Hoy nadie lo hace y los comunistas son garrapatas del agravio. Somos garrapatas del agravio. El País y Federico Jiménez Los Santos, probablemente los principales intelectuales orgánicos de la progresía y la derecha mediáticas, acojonados ambos dos con los pisoflautas y hablando de un nuevo momento 15M. Por favor, por lo que más quieras, no la toques otra vez, Sam, no la toques otra vez, les falta añadir. Cualquiera diría que están lanzando un desafío. Bueno, veremos a ver si las calles aceptan el desafío del País y de Jiménez Los Santos. Ojalá que sí. Gracias, Manu. Tornen temps de carrer, Ina Finogénova. Vamos, adelante. ¿Pa' qué me invitan?
El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, salgamos de España un poquito. La Unión Europea en general apuesta por la motosierra y el fusil. La motosierra para recortar las partidas de educación, ciencia y programas sociales, y el fusil, bueno, para estar preparados para la guerra que nos anticipó Ursula von der Leyen en su campaña electoral, recorriendo búnkeres antiaéreos. Algunos países de la Unión Europea ya están barajando recortes que parecen sacados de las recetas de la crisis financiera de 2012. La disciplina fiscal a nivel comunitario, le dicen. Es decir, unas nuevas reglas fiscales destinadas a reducir niveles de deuda y déficit públicos mediante recortes. ¿Qué partida no se recortará? Pues la de defensa, desde luego. El gasto militar, que de hecho ha ido subiendo en los últimos años. Así es. La disciplina fiscal afectará en 2025 especialmente a los países con niveles de deuda superiores al 90%, Francia, Italia y España entre ellos, y se espera que metiéndole el tijeretazo por un lado, el de la educación, por ejemplo, se podrá invertir lo ahorrado en el otro, ¿no? El de la transición verde, la digitalización y la defensa, que ya sabrán ellos cómo coexisten los proyectos de la transición verde y el de seguir alimentando una guerra con un devastador daño al medio ambiente, dejando a un lado el desastre humanitario, ¿no? Que por supuesto supone. El país que acaba de sacar al relucir la motosierra más grande es el que este verano eligió mayoritariamente a una coalición de izquierdas precisamente en rechazo a los recortes. El gobierno de Francia reveló hace una semana su proyecto de plan presupuestario para 2025 que prevé un recorte inédito, un total de 60.000 millones de euros solo en 2025, es decir, el 2% del PIB del país. De este total, 40.000 millones procederán de recortes del gasto y 20.000 millones de subidas de impuestos. Para eso, precisamente, nombró Macron de vicepresidente a Michel Barnier, para darle a la motosierra de Milei un poco de la elegancia de la vieja élite política francesa. Barnier no solo es conocido por sus ideas anti-inmigración a la altura de la extrema derecha, sino también por estar totalmente alineado con las políticas económicas de Bruselas. Austeridad, austeridad y más austeridad. Cuando lo designaron para el cargo, una de las primeras en desearle mucho éxito en su misión fue una tal Ursula von der Leyen. Y bueno, están triunfando con este nuevo proyecto. Solo el recorte en gasto público que prevén es de 40.000 millones de euros. Afectará a todos los ministerios donde calculan prescindir de 2.200 puestos de trabajo. De hecho, se reducirán los presupuestos de casi todos los ministerios, salvo el del defensa, por supuesto. Al igual que la motosierra de Milei, la de Macron daña especialmente el sector de la educación. Se espera recortar 2.000 puestos de trabajo de profesores. También se decidió retrasar la subida de las pensiones a julio de 2025 para que nada se interponga en ese camino de la austeridad. Macron retrasa la subida de pensiones en un país donde el aumento de la edad de jubilación se aprobó sin ninguna votación parlamentaria por cuenta y riesgo del propio Macron y pese a la enorme oposición popular. Lo hace para avanzar con un programa de recortes inédito contra el que votó la aplastante mayoría de la población a la que gobierna hace tan solo 3 meses. Y lo hace a través de las figuras de consenso conciliadoras que él colocó a pesar de la voluntad popular. Bueno, ya vamos viendo los resultados del consenso y hacia dónde se tiene que dirigir, ¿verdad? Porque nunca va a tomar medidas sociales y que beneficien a la mayoría de ese consenso, ¿verdad, Ina? Pues sí, el consenso es quitar de la educación y aumentar el gasto militar. Al anunciar esos recortes, el ministro del Presupuesto de Francia dijo que a la vez se prevén aumentos sustanciales para reforzar la soberanía y la seguridad, lo que traducido viene a ser que a las Fuerzas Armadas no les faltará de nada, aunque sea a costa de todos los demás. El resto de los 20.000 millones lo esperan cubrir con subidas de impuestos excepcionales y temporales. Afectará, dicen, a las rentas más altas y solo durante 3 años. No vaya a ser que se nos revelen los ricos. Si es que acaban afectando solo a los ricos, que eso está por ver. Está por ver. Francia es el país a todas luces más damnificado por esa disciplina social, pero Italia también tendrá que aplicar un recorte del 0,55% del PIB a lo largo del próximo año, unos 12.000 millones de euros, minucias comparado con los 60.000 millones de Francia. Y en España será menor, del 0,4% del PIB, equivalente a unos 6.000 millones de euros. Queda por ver dónde impacta. Y la principal economía de la zona euro, Alemania,
Cuéntanos cómo está. Bueno, el caso alemán es curioso, está en su derecho de no seguir las reglas de la disciplina fiscal de Bruselas porque su deuda pública apenas supera el 60% del PIB, pero aún con todo sí tiene previstos unos ajustes de gasto público en 2025, en 2026 y los justifica, al menos oficialmente, por el contencioso legal que hubo con los presupuestos y no como una política efectiva de motosierra. Ahora bien, en educación hay quejas constantes por la falta de profesores, en el sector de infraestructuras por los recortes en ferrocarriles y aunque no se aplique la política de austeridad oficialmente en el sector público, no hay muchas contrataciones, lo cual en cierta forma ya podría considerarse un recorte también. Alemania, además, se enfrenta al riesgo de cerrar en el año 2024 con recesión económica, siendo el único país del G7 con semejantes perspectivas. Sería su segundo año consecutivo de declive. Y otro dato inaudito, hoy la producción industrial alemana es un 10% inferior que a finales del año 2021. Volkswagen anunció hace poco que cerraría plantas en su propio país, vaya. Bueno, ¿y qué ha pasado? Cuéntanos. Bueno, son múltiples los factores, como sabemos, pero vamos, que el motor del gigante industrial alemán ha sido el acceso a los hidrocarburos baratos provenientes desde Rusia. Entre las sanciones a ese país, el sabotaje al Nord Stream 2, que al parecer lo hizo un buceador ucraniano sumergiéndose hasta el fondo de uno de los mares más vigilados del mundo. Bueno, pues entre estas dos cosas, los costes de producción han aumentado considerablemente. Alemania está siendo más que nadie lo que hoy se conoce como el efecto boomerang de las decisiones que han ido tomando funcionarios de la Unión Europea y de Estados Unidos. Efectivamente. Bueno, ¿qué más se va a recortar en este año en Europa para destinarlo a la defensa y soberanía? A nivel comunitario, otra vez, la más damnificada es la educación. Se propone recortar 1.520 millones de euros en programas emblemáticos de la Unión Europea, como el programa de investigación Horizonte Europa y el programa Erasmus, que muchos saben las oportunidades de educación que ha dado y sigue dando desde que se creó, ¿no? Todo esto, que no se nos olvide, se hace con una mano, mientras que con la otra se crean estructuras nuevas dentro de la Administración Europea y se crean cargos específicos para lo que llaman defensa. Hay 1.500 millones de euros previstos para invertir en el programa de desarrollo de la industria militar europea que pagaremos pues de nuestros bolsillos. No hay plata para programas de investigación e intercambio educativo, para eso no la hay, pero sí que la hay para programas satélites o el proyecto Red Ciris 2 para la vigilancia satelital de infraestructuras y de fronteras. Para eso sí hay plata. Que ya sabemos todos y todas, por cierto, el coste humano que tiene esa vigilancia de fronteras que no se hace precisamente para echar una mano a los migrantes que quieren llegar al jardín europeo. Disciplina fiscal para la educación y las infraestructuras civiles, pero desarrollo de las infraestructuras de doble uso, particularmente el militar. Que todo se adapte a la guerra y si no se puede adaptar, pues para afuera, que diría Javier Milei, ¿verdad? Gracias, compañera. A los ocupas hay que sacarles de una patada en el culo inmediatamente. Mira, cuéntanos ese caso de ese señor al que le han ocupado la casa 2 veces en 24 horas, la última por salir a comprar un bocadillo. Están ocupadas. Este bloque ha sido ocupado. Su piso está ocupado. Prácticamente cada día les contamos historias de propietarios que tienen sus viviendas ocupadas. ¡Medidas sociales y no políticas! Estos probablemente uno de los reportajes más tristes del desocio de Aurora con 80 años. Dijeron que iban a mandar al Ojeo. Es una señora de 80 años. ¡Vergüenza me daría echar a una familia! ¡Vergüenza me daría echar! No dejan entrar a mi hermano para que esté con mi madre. ¡Que pasen los hijos! ¡Deje la cinta tranquila! ¡Que joda la puta cinta! Que coja el bolsito y se vaya. ¿Pero esto qué es? En fin, terrible tener que convivir cada día con el terrorismo mediático. Hoy nos acompaña Pablo Elorduy, coordinador del Salto, acaba de publicar El Estado Feroz. Muchísimas gracias, Pablo, por atender una vez más a Canal Red y a La Base. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Te quiero, que ya los que tenemos una cierta edad no sabemos en qué hora vivimos. Los que nacimos en el 78 nos pasa esto. Fue una buena cosecha hasta cierto tiempo, pero ya empieza a picarse el vino. Tú ya los cumpliste, ¿no? Los 46. No. ¿Aún no? ¿Eres más joven que yo? No puedo soportar eso. Pero tienes muchas más canas. Bueno, sí.
En fin, te quiero preguntar, compañero, por esa noticia del País en la que decían como que el PSOE estaba muy preocupado por el 15M y que querían activar a las juventudes socialistas. Supongo que te sorprendería, igual que a nosotros, digamos que fueran tan a saco el día después de la manifestación de vivienda. Sí. A ver, en efecto, esto de activar a las juventudes socialistas suena un poco a broma, ¿no? O sea, que toda aquella persona que pise la calle sabe que las juventudes socialistas pues no son un gran actor. No digo que no existan, pero no parece, digamos, una fuerza capaz de cambiar las voluntades de los jóvenes. Realmente lo que yo creo que ellos están planteando, lo que plantea el artículo es intentar evitar que se extienda una situación, una sensación que obviamente toma la vivienda como punto central, pero es una sensación parecida a la del 15 de mayo, que es la idea del 15 de mayo de 2011, por supuesto, que es esa idea de esto es una estafa, ¿no? Y esto, la verdad es que los datos dicen que podemos estar pensando en un momento así porque los márgenes empresariales han crecido el doble que los salarios, ¿no? Incluso con la reforma laboral aprobada en la anterior legislatura, que os acordáis, estamos de una pérdida de poder adquisitivo que en 2021 y 2022 fue la mayor en la última década, ¿no? Entonces, esa situación sostenida es la que se lleva por delante a los gobiernos, ¿no? Yo creo que cualquiera que sepa un poco de que sabe que se puede sortear acusaciones de corrupción, se pueden sortear la propaganda en medios de comunicación, incluso el lawfare, pero una crisis económica, una percepción de estar jodidos económicamente, eso no hay ningún gobierno que lo pueda soportar por mucho tiempo. Entonces, ahí está, ¿no? Lo que se refiere el artículo es si se despierta la ciudadanía y sale del desencanto para volver al hartazgo, el PSOE lo va a tener muy, muy difícil, incluso aún en el momento en el que pudiera aprobar unos presupuestos generales, ¿no? Yo creo que el enfado por motivos económicos es una bala de plata para cualquier gobierno y este no es distinto en ese sentido. Hola Pablo, ¿qué tal? Yo te quería preguntar qué diferencias y qué similitudes hay entre el Estado feroz de aquellos años del 15M y el actual Estado feroz. Pues teniendo en cuenta que, por ejemplo, todavía no se ha derogado la ley Mordaza, aunque se haya pactado, lo que es la capacidad de represión es simplemente una cuestión de voluntad política de estirar más o relajar más la cuerda de quienes al final pueden llevar a cabo las cargas policiales, por ejemplo, o poner en marcha la burorepresión. Hay que tener en cuenta, la ley Mordaza no estaba en aquel momento aprobada, con lo cual esto de la burorepresión ha sido un añadido. Lo que sí estaban eran las cargas. Y también hay que recordar, que yo creo que esto muchas veces se nos pasa por delante, o sea, la pasamos por encima, que aunque el 15M es un movimiento netamente no violento, pacifista, etcétera, la primera noche del mismo 15M, por lo que se quedan algunos chavales en la Puerta del Sol, es porque había habido unas cargas pequeñas delante de la FNAC de la Plaza de Callao en Madrid, o sea, muy cerca de la Puerta del Sol, para que nos ubiquen las personas que no son de la ciudad. Y esa gente había bajado corriendo y se habían dado, digamos, los típicos momentos de tensión. Quiero decir con esto que el hartazgo de la calle también incluía, en este caso, tirar cosas, no piedras, estoy hablando de tirar pues, algún contenedor, etcétera, increpar a la gente de seguridad del Corte Inglés o de la FNAC, etcétera, y eso era, digamos, parte del cortejo.
lo que, como digo, lo que queda es más Estado feroz en el sentido de que, por ejemplo, está la ley Mordaza, que entonces no estaba, y la práctica, digamos, a la que se puede volver en cualquier momento de persecución de lo que ellos consideran delitos contra de odio o las cuestiones de libertad de expresión más básicas, ¿no?, que se persiguieron en aquella época, que hay que recordar que son pues, los momentos de los chistes de Carrero de Casa Bravera, los momentos de la persecución a los raperos, etc. Podemos decir, queda incólume el estado represivo de aquellos años. Otra cosa es en lo que se quiera aplicar, ¿no? Porque al final todo esto siempre depende de decisiones políticas que se trasladan a la delegación de gobierno. Todo el mundo era consciente que en la manifestación del domingo pasado no iba a ocurrir nada fuera de lo común, etcétera. No iba a haber golpes, no iba a haber identificaciones. Pero es que estamos hablando de una manifestación que transcurre en esos parámetros, pero en los desahucios sabemos que sí que hay esos momentos de tensión, sabemos que sí que hay identificaciones, que se llevan de vez en cuando a la gente a los calabozos. Eso sigue funcionando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Era El País, pero también era Jiménez Los Santos. Poníamos antes los cortes, eran divertidos, eran sorprendentes también. Los Santos habla de los pisoflautas, como los nuevos indignados. Habla también de las condiciones de un escenario que a él le recuerda a aquella época. ¿Qué opinas? ¿Cómo valoras estas palabras de Los Santos? Bueno, a ver, cuando se producen este tipo de análisis del que se supone que es el vocero del adversario político, en este caso de Partido Popular o del sector conservador, digamos, de la sociedad, siempre hay que dejarlo en cuarentena, ¿no? Porque ese tipo de recuperaciones, etcétera, pues es como si yo me pongo a hablar de macramé o del fútbol australiano. O sea, realmente él no está conectado, por supuesto, con esto que llaman los pisoflautas, no toca de oídas, ¿no? Que en el caso de Jiménez Los Santos no hay que desdeñar que es alguien que bueno, está en el mundo, o sea, no es alguien completamente ajeno, pero vamos, yo creo que también él expresa más un deseo de ver a la legislatura caer. Lo que pasa es que, como digo, o como decía en la primera respuesta, o sea, yo no creo que la izquierda tenga un deseo de por sí de que esta legislatura caiga, pero sí que se está, digamos, difuminando ese efecto de miedo, de parálisis, de desencanto también, pero sobre todo de parálisis ante la posible llegada de la extrema derecha, y lo que está creciendo es el hartazgo, porque pues es que cuando el sueldo no te llega ni a mitad de mes, cuando estás pagando 400, 500 euros, la mitad de tu sueldo por una habitación o por seguir compartiendo piso, pues realmente las batallas culturales empiezan a ser de segundo orden para ti, y no las batallas culturales de por sí, sino estos, digamos, como frentes de defensa de un statu quo que te está jodiendo la vida por otro lado, ¿no? Aunque sea un statu quo, en este caso progresista, aunque sean, digamos, políticas de rostro amable, si realmente está afectando a cómo te reproduces, a cómo sigues sobreviviendo, pues lo que está claro es que no les debes ningún favor, ¿no? Y entonces la gente se da cuenta de eso, que no se le debe ningún favor al gobierno de coalición simplemente por existir, y empieza a protestar en el momento del gobierno de coalición, como en efecto como pasó en 2011. Ya se le había agotado a Zapatero toda la magia del progresismo, había llevado a cabo
medidas políticas muy interesantes en términos de derechos sociales, ¿no? Como el matrimonio igualitario, algunas otras no desarrolladas, pero también interesantes, como la ley de dependencia, ¿no? Que se quedó en un bonito texto sin financiación, pero hacia 2010, sobre todo después de mayo de 2010 y en 2011, se vio que el haber aplicado las políticas de austeridad que tienen que ver con estas políticas de devaluación salarial en las que estamos ahora permanentes, que hace eso, que los salarios no crezcan al mismo nivel de los precios, pues esa magia evidentemente se evapora, la gente se harta de ti y te puede tumbar el gobierno, ¿no? Es lo que Jiménez Los Santos desea. Yo creo, repito, que no creo que la izquierda quiera eso, pero si se pretende que haya unos márgenes empresariales récord, como sigue habiendo, y que nosotros, los mileuristas o los un poquito más de mileuristas, simplemente bailemos el agua porque no queremos a la extrema derecha en el Consejo de Ministros, pues no se va a llegar muy lejos. Hay que tomar otro tipo de medidas para que ese hartazgo no se lleve por delante, como digo, un proyecto que ahora mismo no ha hecho nada por revertir esta situación de hartazgo. Pablo, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí hablando de esa situación de hartazgo. ¿Tú ves algunas posibilidades de que se traslade también a Europa ese escenario parecido al de 15M frente al auge de la ultraderecha y todos esos recortes que se vienen de los que acabamos de hablar? Creo que en realidad lo que ha ocurrido en Francia en los últimos años antecede a lo que está sucediendo aquí, ¿no? Incluso también hay que introducir otra variable, que es que el hartazgo y la indignación no tome los cauces que conocemos o a los que más acostumbramos en la izquierda, ¿no? Como pasó en Francia con los chalecos amarillos, que son modelos de respuesta más ambiguos y, como digo, más difíciles de catalogar. Yo creo que Francia, con las protestas contra la reforma de las pensiones, en Francia lo que hay es una protesta permanente contra esas políticas de devaluación y contra esas políticas, en el caso de los últimos años, de reforma de las pensiones, que al final también pues van al centro de la cuestión capital-trabajo, ¿no? Ya de otros países, la verdad es que espero menos. Quitando, digamos, Italia, donde parece que hay una serie de brotes verdes, ¿no? Dentro de la situación desesperada para la izquierda italiana de las últimas décadas y de la situación que conocemos con Giorgia Meloni ahí y con la campaña, digamos, contra las trabajadoras migrantes, bueno, parece... Querría pensar que están en una situación que se puede parecer a la española. En el caso de Alemania, que es el otro motor, pues hemos visto con el genocidio en Gaza que se puede esperar muy poco de la izquierda alemana. Ya creo, y esto sí que es de tener bastantes canas y de ya no cumplir los 45 años, ya creo que en el caso de Alemania, por parte de la izquierda alemana, se malentendió completamente la crisis de 2008, se malentendió la relación con los pueblos del sur, la izquierda alemana lo trató como si fuese una cuestión de solidaridad, cuando en realidad de lo que se trataba es de unas políticas de austeridad que ya habían afectado a los propios trabajadores y trabajadoras alemanas. Lo que pasa es que no había afectado en gran medida a las clases medias, ¿no? Pero yo que en aquellos años sí que estuve, digamos, más conectado con las izquierdas europeas por una serie de actos que hicimos, de encuentros y demás, recuerdo eso, que en Alemania se malentendió la crisis y me temo que en esta ocasión no va a ser distinto, sobre todo porque ellos tienen ese momento de idiotez colectiva de gran parte de la izquierda alemana con respecto a Israel,
de lo que es muy, muy, muy difícil salir. Pablo Elordi, coordinador del Salto, casi 46 años ya, peinando, eso sí, más canas que casi nadie. Muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Nosotros llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red. Les necesitamos para seguir haciendo periodismo con rigor. Y de izquierdas pueden hacerlo en este QR que están viendo en pantalla y que los boomers no entendemos muy bien. Se trata de acercar el móvil con la cosa de las fotografías, o para los de mi edad o más mayores pueden entrar en apoya.canalred.tv y hacerse socios o socias para que podamos seguir creciendo. Os dejamos con un temazo de Habeas Corpus, No es tiempo de llorar, y os recuerdo que mañana a las 2 de la tarde, hora española, en directo, tenemos un programa conjunto con nuestros compañeros chilenos de La Voz de los que sobran, en el que vamos a recordar el aniversario de algo que fue más importante que el 15M, que es el estallido social en Chile, y, digamos, analizar sus consecuencias y su vinculación con el tiempo presente en Chile y en la región. Nos vemos mañana.